Buenas tardes, querido hermano. En esta ocasión te voy a hablar sobre un tema muy común, lo cual en la vida cristiana te puede ayudar mucho. ¿Qué es el cristianismo en la Biblia? ¿Cuáles son sus orígenes y características? Bueno, te voy a explicar en este momento. Para entender el significado del cristianismo, primero debemos tener en cuenta que deriva de la palabra griega Cristo, que significa ungido. Por lo tanto, esta palabra tiene su connotación en el judaísmo con el título de ungido de Dios. El significado de esta palabra implica el estar consagrado para Dios. El equivalente de Cristo en hebreo es Mesías. El cristianismo no es una religión. Primeramente, tiene que quedar muy claro que el cristianismo no es una religión, ya que toda religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, mientras que el cristianismo es el resultado del amor de Dios por la humanidad pecadora, lo cual está en Juan capítulo 3 versículo 16 y en Romanos capítulo 5 verso 8, enviando así a su Hijo Jesucristo, el Mesías prometido en las Santas Escrituras, para que únicamente por medio de Cristo el hombre sea reconciliado con Dios, lo cual está en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, lo cual dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muchos de los católicos piensan que el Ave María y los santos son los mediadores que hay entre Dios y los hombres, pero déjame decirte algo, si tú eres católico, debes apartarte de esa falsa doctrina, ya que como en la palabra de Dios claramente dice que Jesús es el único mediador que existe entre Dios y los hombres. Ahora les voy a decir, ¿qué es el cristianismo según la Biblia? Para entender qué es el cristianismo de una manera más profunda, tenemos que conocer más acerca de Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, es la primera palabra profética que nos describe que el Cristo sería descendiente de Adán y Eva. También nos dice que vencería el reino del pecado y de la muerte. Esta palabra tiene su cumplimiento en Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38 y Lucas capítulo 24, versículo 6 al 7, pero de igual manera en muchos pasajes del Nuevo Testamento, perdón, en Mateo capítulo 28, versículos 5 al 6. La Biblia dice que en Génesis capítulo 22, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta palabra tiene su cumplimiento el día que Jesucristo, simiente de Abraham, intercambió la bendición que merecía por ser el único en cumplir toda la ley, lo cual está en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 14, para ir a una cruz morir por nuestras culpas, pagando de esta manera nuestra deuda con Dios. Jesucristo cargó sobre él nuestra desobediencia, iniquidad y la maldición del pecado, para que por medio de su obediencia y su vida consagrada a Dios nosotros seamos bendecidos. Jesucristo se ofreció al Padre como nuestro sustituto, como un cordero fue a la cruz para pagar nuestras fallas o faltas, y toda la ira de Dios por nuestros pecados cayó sobre él. Por lo cual, la Biblia dice que por medio del pecado viene la muerte, lo cual está en Romanos capítulo 5, versículo 12, y en Santiago capítulo 1, versículo 15. Y solo con derramamiento de sangre hay remisión de pecados, lo cual está en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Mas el Señor Jesús con su propia sangre pagó por nuestras ofensas contra Dios, lo cual está en Efesios capítulo 1 al 7, Colosenses capítulo 1 versículos 14 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19. De esta manera rompió con la maldición que trae el pecado, expresado en la ley, Deuteronomio capítulo 27 versículo 26, ya que cualquiera que tan solo quebrantase alguno de los mandamientos de Dios estaba bajo maldición, pero quien los cumpliese sería bendecido en todo. La Biblia nos enseña que no hay justo ni siquiera uno, lo cual está en Romanos capítulo 3 versículo 10, y que todos hemos ofendido a Dios. Esto debido a que el hombre no pudo nunca cumplir la ley de Dios. Por nuestra humana debilidad, Dios envió a su Hijo unigénito, para que en esa misma condición de hombre pudiera vivir la vida que ninguno de nosotros vivimos. Una vida sin pecado y en completa obediencia al Padre, tanto así que siendo el único que merece todas las bendiciones, entregó su vida por nosotros, para que de esta manera todo aquel que creyese en Él lo alcanzase la bendición de Abraham que es por la fe. Lo cual está en Hechos capítulo 3 versículo 25 al 26,
en Romanos capítulo 4, versículo 11 y en Gálatas capítulo 3, versículo 18 al 16 y el 28. Bueno, pero todo no quedó ahí. Jesús al tercer día resucitó, por cuanto fue obediente al Padre y se humilló hasta lo más bajo. Agradó a Dios exaltarlo por sobre todo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, como dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, lo cual está en Filemón, capítulo 2, versículo 10 al 11. Ahora, otra pregunta que es muy conocida. ¿Cuál es el origen del cristianismo en la Biblia? Bueno, voy a explicarles más detalladamente en este mismo momento. El cristianismo tiene su origen en el judaísmo, lo cual está en Génesis 49, capítulo 49, versículo 10, en Isaías, capítulo 2, versículo 3, y en Lucas, capítulo 24, versículo 47. La Biblia dice que de la tribu de Judá y de la descendencia de David nacería el Mesías. El origen del cristianismo sería con sangre, lo cual está en Primera de Pedro, de capítulo 1, versículo 19. Efesios, capítulo 1, versículo 7. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. De la misma forma que una madre da luz a un hijo, así nacería el cristianismo, con sangre preciosa, pero de un pacto eterno. Fueron 3 días donde los apóstoles, confundidos después de caminar con Jesús, verlo sanar enfermos, resucitar muertos, hacer milagros y reconocerlo como Cristo, estaban consternados al ver que su maestro morir en la cruz y ver todas sus esperanzas fallidas. Pero una cosa es la que piensa el hombre y otra la que piensa Dios, lo cual está en Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Todo no quedaría así, ya que de tal manera, como todo parto, después del sufrimiento y el dolor, viene el gozo para la madre de tener al niño en los brazos. De esta manera vino el gozo para los primeros discípulos, cuando vieron la tumba vacía y el Señor Jesús aparecer en las 500 personas y a otros más. Así quedaría evidenciado que no fueron los apóstoles los únicos que lo vieron, sino que vieron muchos testigos más y personas en Jerusalén, lo cual está en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 7, en Hechos, capítulo 1, versículo 3, en Mateo, capítulo 28, versículo del 8 al 10, y por último Juan, capítulo 20, versículo 19 al 20. Con la resurrección de Jesús, el cristianismo comenzaría a expandirse, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, lo cual está en Hechos, capítulo 1, 8. Como muy bien saben, nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo les dijo a los apóstoles que serían testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio se expandía cada vez más afuera de los límites de Jerusalén. Los discípulos predicaban la palabra de Dios, pero también en el nombre de Jesús sanaban enfermos, liberaban a los atormentados por espíritus malignos y hacían muchos milagros en diferentes lugares. Muchos se arrepentían de sus pecados y al ver el poder de Dios se convertían a Cristo. La palabra de Dios se expandió por muchos territorios del Imperio Romano. Tanto así fue esta verdad que ninguno de sus discípulos se retractó de lo que dijo, y prefirieron morir crucificados, decapitados, apedreados o comidos por leones, pero todos mantuvieron firme la verdad que habían conocido. Es muy hermoso, ¿no, querido hermano? Predicar la palabra del Señor, y causa de eso, como dice Jesús, aquel que por mi causa muera, vivirá para siempre. Pero si desea conocer el origen del cristianismo de una manera más amplia, el libro de los Hechos de los Apóstoles registra el nacimiento de la iglesia cristiana y de los primeros creyentes. Les voy a mencionar ahorita las principales características del cristianismo en la Biblia. Nacimiento nuevo, lo cual está en Juan, capítulo 3, versículo 5. El crecimiento, lo cual está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Un vestido nuevo, lo cual está en Isaías, capítulo 61, versículo 10. Una vida radiante, lo cual está en Mateo, capítulo 5, versículo 16. Una edificación de carácter, lo cual está en Mateo 7 al 24. Un compañerismo, lo cual está en Lucas, capítulo 24, versículo 32. Una adopción, lo cual está en Juan, capítulo 1, versículo 12. Una educación,
un servicio, un sacrificio, una batalla, un andar, una carrera, una victoria y por último una seguridad de inmortalidad. Y con esto, querido hermanos, hemos llegado a la conclusión que el cristianismo viene de la palabra Cristo y se refiere a la salvación por medio de Jesucristo. Debido a que el hombre no puede justificarse solo delante de Dios, y lo puedes ver en Romanos capítulo 3 versículo 24, solamente el único camino a Dios Padre se llama Jesús, lo cual está en Juan capítulo 14 versículo 6. Y bueno, querido hermano, espero que te haya gustado esta reflexión y esta definición de lo que es el cristianismo en la Biblia. Espero como siempre que el video les haya gustado. Y bendiciones, que caiga la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes y también en su familia. Nos vemos en el próximo video. Adiós, hermanos.